En un universo donde las culturas humanas y alienígenas colisionan, Viara Tan, una oficial aureliana, comparte una bebida celebratoria a bordo de la nave interestelar Dawn Voyager. El brindis desencadena una reacción catastrófica con un suero en su sistema, llevando al caos y a consecuencias mortales. En un mundo de maravillas tecnológicas, deseos opuestos y dilemas éticos, surge la pregunta definitiva. ¿Sacrificarás todo lo que te importa para proteger lo que es correcto? Si deseas sumergirte en historias reales de realidades paralelas, todos los días, en mundos enigmáticos y tecnológicos que son completamente diferentes a nuestro planeta, suscríbete a nuestro canal y deja tu like. Bueno, vamos. Las estrellas distantes parpadeaban como antiguos centinelas, proyectando su pálida luminescencia sobre la Dawn Voyager, una nave grandiosa en tamaño y ambición, deslizándose silenciosamente a través del vacío del espacio. Se suponía que sería una noche de celebración, un momento raro donde el rigor daba paso a la festividad. La tripulación, una mezcla ecléctica de humanos y alienígenas, se reunió en el área común iluminada por decoraciones holográficas y la deslumbrante vista de una nebulosa a través de la vasta ventana de observación. El comandante Jim Allister, un líder carismático y resuelto con un rostro bien definido y ojos verdes expresivos, levantó un brindis, su voz rebosante de optimismo. Sus discursos eran conocidos por inspirar, y esta noche no fue diferente. La tripulación aplaudió, sus diversas caras reflejando la armonía que habían cultivado en medio de la wilderness interestelar. Entre la tripulación estaba Viara Tan, una oficial aureliana. Con su alta y esculpida figura, piel iridiscente como una aurora cambiante, y ojos profundos y contemplativos, era la encarnación de la yuxtaposición de belleza y fuerza de su especie. Los Aurelians, conocidos por sus mejoras genéticas, a menudo se inscribían en misiones interestelares donde sus superiores habilidades físicas y cognitivas demostraban ser invaluables. Viara se había convertido rápidamente en una pieza clave del equipo de la Dawn Voyager. Su mente, aguda y analítica, los guiaba a través de tumultuosos desafíos cósmicos. Eventos, mientras sus habilidades de combate eran inigualables. Sin embargo, esta noche se permitió una rara indulgencia, un pequeño sorbo del ámbar elixir de la tierra, whisky. Se unió a sus colegas humanos, su risa se mezclaba con la de ellos, sin ser consciente de la cadena fatídica de eventos que un solo sorbo desataría. A medida que el calor del líquido se desvanecía en un frío temor, su mundo se inclinó. Su visión comenzó a nublarse, su pulso retumbaba en sus oídos. El alegre murmullo de la habitación se distorsionó con acento agudo en una abrumadora cacofonía. Luchando por mantener su compostura, se excusó, sus pasos se volvían más inestables con cada momento que pasaba. Sus cuartos, que antes eran un santuario de soledad y reflexión, ahora parecían estar a una distancia imposible. Cuando se colapsó justo dentro del umbral, la inconsciencia la consumió, y la oscuridad trajo un inquietante silencio. El doctor Theon Simmers, el oficial médico de la nave, era la personificación de la calma en medio del caos. Con su cabello gris recogido en una coleta ordenada y una mirada aguda y enfocada, corrió al lado de Viara en el momento en que una llamada de auxilio llegó a la enfermería. Bajo las frías y estériles luces, realizó una serie de escaneos diagnósticos, cada pitido del equipo resonando más fuerte que el anterior. Los resultados eran sombríos. El whisky había iniciado una reacción volátil con el suero de mejora de grado militar de Viara, una mezcla secreta diseñada para elevar sus ya formidables atributos aurelianos. Este suero, elaborado en los rincones más profundos de los biolabs aurelianos, era un testimonio de su búsqueda de la perfección. Pero su combinación con el whisky humano lo había transformado en un veneno letal. La mente del Dr. Simmers corría a través de las posibilidades. La vida de Viara ahora era una bomba de tiempo, una angustiante incertidumbre nublando la rutina de la nave. El suero, que mejoraba su fuerza y reflejos, ahora amenazaba con mutar de manera incontrolable, liberando una cascada de caos biológico. Mientras Viara yacía en la cama de la enfermería, los monitores pitando con alarmante irregularidad, el resto de la tripulación continuaba con sus festividades, ajenos a la tormenta que se gestaba en el médico. Al Bey, Jim Allister,
acompañado de su primer oficial, Julia Márquez, una mujer feroz y decidida con una mente táctica y un espíritu ardiente, recorría los pasillos, saludando a la tripulación y absorbiendo la rara calma. La repentina ausencia de Viara no había pasado desapercibida para sus colegas más cercanos. Los instintos de Jim, afinados por años de viajes espaciales y mando, chisporroteaban con inquietud. Se volvió hacia Julia, la preocupación grabada en sus rasgos. «Ve a buscar a Viara», le indicó con un tono que no admitía demora. Julia asintió y se dirigió a los aposentos de Viara, sus pasos resonando metálicamente en el corredor silencioso. Lo que encontró al llegar fue una escena de horror silencioso. Viara, tendida inconsciente, rodeada de un surtido de dispositivos médicos, y el doctor Simmers, de rostro grave, trabajando incansablemente. «¿Qué ha pasado?», exigió Julia, su voz una mezcla de autoridad y ansiedad. El doctor Simmers explicó el diagnóstico grave, cada palabra pesando en el aire. La mente táctica de Julia se activó. Las implicaciones eran asombrosas. Un solo paso en falso podría no solo costarle a Viara la vida, sino poner en peligro a toda la tripulación. La posible inestabilidad del suero representaba una amenaza más allá del daño físico inmediato. Podría socavar el mismo tejido de confianza y cohesión que habían construido con tanto esfuerzo. Mientras el doctor Simmers estabilizaba a Viara para la noche, Julia transmitió la noticia a Jim a través de un canal seguro. La tenue iluminación de su puente de mando proyectaba largas sombras sobre su rostro severo mientras absorbía la actualización. «Ya voy», respondió, con la voz cargada de determinación. Los pasillos parecían más largos que nunca mientras Jim se apresuraba hacia la enfermería. Cada paso estaba marcado por la gravedad apremiante. Su teniente, su confidente, y la imponente guerrera Aureliana, ahora yacía vulnerable ante ellos, un recordatorio contundente de los peligros impredecibles que acechaban en el cosmos. Al llegar, se puso de pie junto a la cama de Viara, su rostro sereno un doloroso contraste con el tumulto interior. Su estado era un testimonio tanto de su resistencia como de la naturaleza impredecible de el universo que atravesaban. La mano de Jim se detuvo momentáneamente sobre la de ella antes de descansar suavemente. En esa sala silenciosa y estéril, entre el zumbido mecánico de los sistemas de soporte vital, juró hacer lo que fuera necesario para traerla de vuelta del borde. Mientras tanto, en la sala de control, la IA de la nave, Athena, monitoreaba la situación de cerca. Athena era una inteligencia artificial avanzada, su voz calmada y reconfortante, con una interfaz holográfica que mostraba una forma humanoide de suave luz azul. Su función principal era supervisar las operaciones de la nave y proporcionar asistencia en situaciones críticas. Como la guardiana silenciosa de la tripulación, ahora enfrentaba un desafío que requería su precisión lógica y apoyo inquebrantable. El Dr. Simmers, Jim y Julia se reunieron alrededor de una representación digital de la estructura bioquímica de Viara proyectada por Athena. Los intrincados detalles del suero y su reacción actual pintaban un cuadro complejo. La voz simulada de Athena rompió el silencio, ofreciendo un posible curso de acción. El enfoque más viable implica suprimir temporalmente la actividad del suero, sugirió Athena, su avatar digital parpadeando en sincronía con sus palabras. Sin embargo, los recursos necesarios para una solución permanente son escasos. Debemos tomar una decisión rápidamente. La mente de Jim corría. La seguridad de la tripulación y la vida de Viara estaban en juego, y cada momento contaba. Se volvió hacia el Dr. Simmers, cuya experiencia les había salvado innumerables veces. ¿Puedes estabilizarla el tiempo suficiente para encontrar una solución permanente?, preguntó Jim, su voz firme a pesar del peso de la situación. El Dr. Simmers asintió, determinación en sus ojos. Haré todo lo que pueda. Necesitamos aislarla e iniciar un protocolo de contención mientras trabajamos en una solución. La decisión fue unánime. Viara sería trasladada a una cámara de contención especializada diseñada para emergencias médicas. Emergiendo de un sueño inquieto, Viara luchaba contra un impulso abrumador y una potencia febril que ardía en sus venas. El blanco inmaculado de sus aposentos. El techo se puso en foco, un faro deslumbrante de su desorden.
No había anticipado que su brindis de celebración llevaría a consecuencias tan catastróficas. Mientras el cuerpo de Viara temblaba con una mezcla volátil de agotamiento y un impulso primario e ineludible, luchó por levantarse de su cama. Los tentáculos de una tormenta emocional la arrastraban de nuevo, recordándole que el caos que se agolpaba en su interior estaba lejos de haber terminado. El médico de la nave, el Dr. Simmers, había confirmado su peor temor. Sus síntomas se habían agravado por su ciclo reproductivo aureliano, un fenómeno biológico que no se asemejaba a nada que un humano pudiera llegar a comprender. Una mezcla de inquietud y resignación se apoderó de Viara al darse cuenta de las implicaciones. El aislamiento parecía ser su única opción viable. Sin embargo, sus aposentos, un eco de paredes estériles y acero frío, no ofrecían ningún verdadero consuelo. A pesar de su naturaleza disciplinada, Viara se encontraba luchando contra una fuerza más poderosa de lo que el entrenamiento solo podría manejar. Su fuerza de voluntad mental, una vez inquebrantable, mostraba grietas bajo la presión de estas circunstancias que cambiaban su vida. Cada momento era una lucha, no solo contra la realidad externa de su condición, sino un choque interno contra sus propios instintos. Mientras buscaba controlar los abrumadores impulsos que aferraban su psique, los pensamientos de Viara caían constantemente en una tormenta de urgencia primitiva, cada ola más fuerte y más difícil de resistir. A lo largo de los extensos corredores del Dawn Voyager, los miembros de la tripulación intercambiaban miradas furtivas y susurraban especulaciones sobre su condición. El equipo, una vez unido, se encontró dividido por el miedo y la incomprensión. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos florecieran en rumores, y los rumores alimentaran una tensión insidiosa en las filas que se deslizó por la atmósfera de la nave. La inquietud era palpable, casi tan tangible como el frío metal bajo sus pies. Navegar por los laberínticos pasajes de la nave se convirtió en una tarea peligrosa para Viara. Sentía cómo la compleja red de la ansiedad compartida de la tripulación se apretaba a su alrededor. La rodeaban, sofocando cualquier sentido de camaradería. Murmullos persistían detrás de cada esquina a medida que pasaba, juicios silenciosos pesaban en el aire. Era evidente, su lucha se había convertido en la carga compartida de todos, proyectando una sombra sobre la misma misión que habían jurado cumplir. En medio de esta creciente marea de discordia, Viara se aferraba al pensamiento reconfortante de una persona que podría ofrecerle comprensión. Jim, el carismático comandante del Dawn Voyager y su confidente más cercano, ocupaba su mente como un faro de esperanza a través de la niebla de la desesperación. Viara reflexionaba sobre su larga historia juntos, las victorias y pérdidas que habían compartido, y el apoyo inquebrantable que él siempre le había mostrado. En este momento de crisis sin precedentes, sabía que él era el único a bordo que podría ver más allá de su aflicción. Reuniéndose de nuevo ante otro temblor de debilidad, Viara salió de sus habitaciones y se dirigió a las de Jim. Cada paso era un asedio contra la resistencia de su propio cuerpo, su respiración superficial mientras la gravedad artificial de la nave parecía más pesada de lo habitual. Al llegar a su puerta, dudó por un instante, debatiendo si debía cargarlo con el peso que llevaba. Pero aislarse solo había amplificado su angustia. El apoyo era primordial, sin importar cuán difícil fuera admitir su vulnerabilidad. Las habitaciones de Jim eran simples, pero exudaban un aire de pragmatismo decidido. A pesar de la decoración espartana, una calidez emanaba del propio hombre cuando abrió la puerta y encontró a Viara de pie allí, visiblemente luchando. No hubo intercambio de cortesías. Su condición había alcanzado un punto donde el tiempo para tales lujos había evaporado hace mucho. Ella respiró hondo, luchando por mantener los bordes crudos del pánico fuera de su voz mientras revelaba la verdad. Jim escuchó atentamente, las líneas de preocupación profundizándose en su rostro. Mientras ella desahogaba su ordeal, las lágrimas comenzaron a caer sin ser invitadas. Revelar su desesperada situación era una liberación casi insuperable. La tensión que había mantenido firmemente se deslizaba en olas crudas de vulnerabilidad. Los ojos de Jim, nado en sus rostros. La desesperación se apoderó de la nave mientras cada día traía nuevos síntomas y una creciente sensación de pánico. La camaradería que antes unía a la tripulación se desvanecía,
reemplazada por un aire de desconfianza que se colaba en cada rincón. La situación se tornaba cada vez más crítica, y aunque Viara yacía en su estado inducido, sus pensamientos permanecían con Jim, quien luchaba por mantener la esperanza viva en medio del caos. La lucha contra el contagio y la epidemia se volvió su única prioridad, y su voz resonaba en cada rincón de la nave, intentando mantener la calma entre sus compañeros. Con cada día que pasaba, la preocupación por la salud de Viara crecía, y Jim se encontraba a sí mismo navegando entre la angustia y la determinación. Sabía que debía mantenerse fuerte no solo por ella, sino por toda la tripulación. Las horas se convertían en días, y cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, un rayo de esperanza surgió, un posible tratamiento que podría frenar la mutación del suero. Dr. Simmers y su equipo trabajaron incansablemente, dedicando cada recurso disponible para encontrar la cura que tanto necesitaban. Con cada avance, la esperanza de recuperar a Viara y restaurar la normalidad a bordo de la Dawn Voyager crecía. Mientras tanto, la conexión entre Jim y Viara se mantenía viva, un hilo frágil pero resistente que desafiaba las circunstancias. A pesar de la distancia que la enfermedad había impuesto, su amor se convirtió en la luz que guiaba a todos en medio de la tormenta. Se había incrustado en cada fibra de su ser. Los severos protocolos de disciplina militar se convirtieron en una caótica red de pánico y aislamiento. La ausencia de Viara pesaba enormemente mientras aguardaban cualquier destello de esperanza. 3 semanas pasaron en una agonizante y lenta procesión hasta que Viara despertó a una realidad drásticamente alterada. La infección, como un depredador silencioso, había persistido sin control en su ausencia, atrapando a una parte significativa de la tripulación. El primer reflejo de Viara fue buscar a Jim, pero lo que descubrió la golpeó en lo más profundo. Bajo el despiadado dominio del suero, Jim había estado íntimamente involucrado con otro oficial, una amarga y emocional puñalada que eclipsaba toda la agonía física que había soportado. Luchaba con una venenosa mezcla de traición y determinación, canalizando su desamor en una firme resolución. Sabiendo que la supervivencia de la tripulación dependía de su capacidad para superar la profundidad de sus sentimientos, Viara convocó cada gramo de fuerza desde dentro. Su crisis había evolucionado más allá de una mutación biológica. Ahora era una lucha por su espíritu colectivo contra una fuerza inexorable que ponía en cuestión cada fibra moral. Viara Tan se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, su disciplinada naturaleza aureliana chocando dramáticamente con los impulsos incontrolables impulsados tanto por su ciclo biológico como por la interacción con el suero de mejora. Sus aposentos en el Dawn Voyager, que alguna vez fueron un santuario, ahora se sentían como una jaula dorada, con las paredes cerrándose sobre ella desde todos los lados. Y, sin embargo, más allá de esas paredes estaban los miembros de la tripulación que susurraban y observaban, el miedo y la especulación mezclándose en el aire como una niebla venenosa. Sin a dónde más acudir, Viara había buscado a Jim, el carismático comandante de la nave y su más cercano confidente. La presencia de Jim siempre había sido una fuente de consuelo y fortaleza para ella. Su vínculo, forjado a través de innumerables misiones y respeto mutuo, se había profundizado con el tiempo. Sin embargo, Viara sabía que admitir su situación ante él era una apuesta que podría solidificar su relación, o romperlo bajo el peso de la desconfianza y el miedo. Los oscuros pasillos del barco parecían extenderse interminablemente mientras ella se dirigía a los cuartos de Jim. Cada paso se sentía como un viaje a través de un campo minado emocional, la tensión tensada en su interior. Para cuando llegó, casi temblaba con el esfuerzo de mantener su compostura. La puerta de Jim se deslizó con un suave susurro, revelando al hombre en quien había aprendido a confiar más que en nadie. Su habitual actitud confiada fue rápidamente reemplazada por preocupación al notar su apariencia tensa. «Viara, ¿qué está pasando?». La voz de Jim era una mezcla de preocupación y autoridad, un tono que ella había llegado a respetar y encontrar consuelo. La confesión salió de ella en un torrente desesperado. Explicó el caos fisiológico inducido por el suero y el ciclo aureliano, su voz oscilando entre la determinación y la vulnerabilidad.
Jim escuchó atentamente, sus ojos nunca apartándose de los de ella, un testimonio silencioso de su apoyo inquebrantable. Cuando finalmente se quedó en silencio, el peso de sus problemas expuesto, él se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. Viara, superaremos esto. Juntos, declaró Jim con tranquila convicción. Sus palabras, simples y sinceras, atravesaron su desesperación como un faro de luz. Su vulnerabilidad mutua en ese momento forjó una intimidad que ninguno había anticipado. En el calor de su angustia compartida y la necesidad de consuelo, sucumbieron a sus deseos. La pasión entre ellos era tanto un acto de confort como un recordatorio contundente de la fuerza incontrolable que se había desatado en la tripulación. Las horas que siguieron fueron un borrón de emociones intensas y revelaciones. Mientras yacían entrelazados, su pasado, presente y futuro incierto se mezclaban en la quietud de la habitación, la amarga verdad comenzó a salir a la luz. La mutación del suero no se limitaba a Viara. Otros miembros de la tripulación comenzaban a exhibir síntomas similares, comportamientos marcados por una potencia febril y un impulso casi primitivo de conectar. La enfermedad se estaba extendiendo. Dean, y la misión del Dawn Voyager, se precipitaba rápidamente hacia la catástrofe. En los días que siguieron, un sentido de sombría urgencia impregnó la nave. La doctora Simmers, siempre la médica concienzuda, luchaba por contener la propagación de los efectos del suero. Se establecieron zonas de cuarentena improvisadas, y la enfermería pronto desbordó con miembros de la tripulación que mostraban los angustiosos síntomas de los que Viara había advertido primero. La camaradería y la confianza que alguna vez caracterizaron a la tripulación del Dawn Voyager, ahora estaban manchadas por el miedo y la sospecha. Los rumores de la epidemia se propagaron como un incendio, encendiendo la paranoia y la división entre las filas. En una decisión altruista pero desgarradora, Viara optó por entrar en un coma inducido médicamente en un esfuerzo por detener el contagio. Sabía que al hacerlo, podría evitar hacer más daño a la tripulación que tanto le importaba. Sin embargo, la decisión no se tomó a la ligera. En el momento en que la prepararon para el procedimiento, su corazón dolía con una mezcla de temor y esperanza. A medida que el sedante hacía efecto, sus últimos pensamientos conscientes fueron sobre Jim, su intimidad compartida y el frágil futuro de su vínculo. A pesar del sacrificio de Viara, el contagio se propagó sin control durante las semanas que estuvo inconsciente. La atmósfera de la nave se volvió cada vez más opresiva mientras la doctora Simmers trabajaba incansablemente para rastrear la raíz de la mutación. La tensión entre la tripulación alcanzó un punto de ebullición, con conflictos estallando y lealtades puestas a prueba. La unidad que una vez fue cohesiva ahora parecía irreparablemente fracturada. El despertar de Viara fue tanto milagroso como agridulce. Su cuerpo, purgado de los efectos del suero, se sentía extrañamente ligero, casi irreconocible. Se enfrentó de inmediato al desgarrador estado de la tripulación. La infección no solo había persistido, sino que había atrapado a una parte significativa de la población del Voyager. Los pasillos que antes bullían de propósito ahora resonaban con los sonidos de angustia y confusión. Fue durante una reunión sombría en el improvisado centro de mando de la nave que Viara se enteró. Un giro amargo del destino. Jim, bajo el implacable control de los efectos impulsivos del suero, había tenido una relación íntima con otro oficial. La noticia la golpeó en lo más profundo, un puñal emocional que eclipsó incluso su agonía física. El peso de la traición parecía insuperable, amenazando con aplastar su espíritu ya frágil. Sin embargo, en las oscuras profundidades de su desesperación, Viara encontró una resiliencia inesperada. El desamor, en lugar de romperla, se canalizó en un nuevo enfoque. Se negó a permitir que su dolor personal nublara su juicio o desviara su misión de salvar a sus camaradas. Sacando fuerza de la misma profundidad de espíritu que la había mantenido en pie durante las batallas más difíciles, se lanzó de lleno al trabajo que tenía por delante con una feroz determinación. Jim, también, no era inmune a la gravedad de la situación. La realidad de sus acciones bajo la influencia del suero pesaba sobre él, sumando la ya inmensa responsabilidad que llevaba en sus hombros. La culpa y el arrepentimiento lo devoraban,
pero sabía que tenía que anteponer el bienestar de la tripulación a su agitación personal. Con una resolución firme, se unió a Viara y al Dr. Simmers para encontrar una solución. El Dr. Simmers, mientras tanto, había identificado la estructura molecular de la mutación. Sin embargo, sintetizar un antídoto concentrado requería recursos que escasamente tenían. El trío trabajó día y noche, su colaboración era una mezcla de rigor científico y fortaleza emocional. Las tensiones entre la tripulación no afectada eran altas, y cada contratiempo se sentía como un paso más hacia la perdición. Pero el espectro del fracaso solo los galvanizaba aún más. A medida que los días se convertían en noches y viceversa, la confrontación con sus demonios internos se paralelaba con su batalla externa contra la epidemia. Viara y Jim, a pesar de la ruptura emocional, encontraban una comprensión tácita en su objetivo compartido. Sus interacciones estaban marcadas por una mezcla de compostura profesional y corrientes emocionales subyacentes, mientras cada uno lidiaba con sus sentimientos de traición y anhelo. El avance llegó en medio de un cambio particularmente turbulento. El Dr. Simmers, exhausto pero decidido, anunció que habían sintetizado con éxito un antídoto. La júbilo fue atenuado por la magnitud de la tarea que tenían por delante: administrar el antídoto a toda la tripulación infectada y asegurarse de que no quedaran efectos residuales. Las paredes fuertemente fortificadas de la enfermería parecían constriñirse alrededor de la esbelta figura de Viara Tan mientras ella emergía lentamente de su coma inducido médicamente. El sabor antiséptico del entorno desinfectado era casi abrumador, penetrando en sus sentidos mientras la conciencia cruda regresaba a su mente. Ella yacía allí, envuelta en una quietud etérea, desconectada del torbellino que ahora era el Dawn Voyager. Su regreso de las sombras del sueño forzado vino con una dura realización. Una aflicción indomable continuaba apoderándose de la tripulación, sus tentáculos más extendidos y virulentos de lo que temían. El tiempo había avanzado en su ausencia, esculpiendo un abismo cada vez más profundo de sufrimiento y confusión entre sus compañeros de barco. El Dr. Simmers, cuyas características demacradas hablaban de noches de insomnio y determinación inquebrantable, se encontraba a su lado con una tableta de datos en la mano. La saludó con una mezcla de desapego clínico y optimismo cauteloso, su voz era una combinación de cansancio y esperanza. El doctor rápidamente la actualizó. El suero se había transformado en una epidemia insidiosa, afianzando su control implacable sobre la tripulación del Dawn Voyager. Habían determinado que la mutación del suero, catalizada por la mejora aureliana ya inestable en la biología humana, desató una tormenta de transformaciones fisiológicas y psicológicas, convirtiendo a los miembros de la tripulación en entidades volátiles. Viara asimiló esta sombría actualización, la realidad pesando como plomo en su pecho. Navegando por el estéril laberinto de sus pensamientos, Viara dirigió su atención a Jim, el comandante de la nave, cuya esencia había sido una luz guía para ella. Las revelaciones fueron profundas. Bajo el dominio del suero, Jim había bifurcado su lealtad, relacionándose con otro oficial. En un momento de deseo incontrolable, esa traición, una daga en su corazón, no se pudrió como una herida de infidelidad, sino que se convirtió en un faro de la crisis que ahora enfrentaban. Su mente zumbaba con una mezcla de tristeza y determinación. No había tiempo para indulgirse en la agonía personal. Los sentidos de Viara se agudizaron mientras analizaba los datos que el Dr. Simmers había puesto ante ella, su intelecto aureliano ensamblando rápidamente fragmentos de jerga médica y datos bioquímicos. Se hizo evidente. La mutación había encontrado un terreno fértil en la atmósfera artificial del Dawn Voyager, exacerbando la virulencia y presentando nuevas variables imprevistas. Los biométricos de la tripulación reflejaban anomalías preocupantes, niveles elevados de hormonas, patrones erráticos de actividad cerebral y degeneración muscular acelerada. Decidida a luchar contra este adversario invisible, Viara salió de la enfermería, su mente un torbellino de estrategias. Se dirigió al centro de mando, encontrando el espacio inquietantemente silencioso, el zumbido de los módulos avanzados de inteligencia artificial, proporcionando un telón de fondo a la urgencia que dominaba cada uno de sus pensamientos. La luz parpadeaba de manera irregular,
como si reflejara el desorden de la tripulación, y las estaciones de trabajo que antes zumbaban con actividad coordinada, ahora permanecían en un silencioso testimonio del caos. Encontró a Jim de pie, estoico, junto a la consola principal de datos, su postura rígida, marcada por una angustia y culpa apenas ocultas. Sus ojos, una vez agudos, estaban nublados por el cansancio, un contraste marcado con el fervor que Viara siempre había admirado. A medida que sus caminos convergían, sus miradas se encontraron a través de la habitación débilmente iluminada, creando un intercambio silencioso cargado de tensión no resuelta. El compromiso los había llevado al precipicio de una fuerza mutua, sin embargo, los restos de su confianza ahora pendían de un hilo. Viara se armó de valor, uniendo los fragmentos de su resolución en un enfoque singular. No podían permitirse más fracturas. Cada segundo desperdiciado era una amenaza a su propia supervivencia. Juntos, unieron recursos y desarrollaron un plan, sintetizar un antídoto multifacético capaz de neutralizar el suero sin desestabilizar la bioquímica de Aureliano o humana. El laboratorio de síntesis se convirtió en su santuario y campo de batalla. Brazos automatizados zumbaban y los técnicos de laboratorio se movían con una frenética determinación, cada movimiento meticulosamente orquestado. A través de un meticuloso proceso de prueba y error, el equipo iteró múltiples versiones, ajustando las configuraciones moleculares en respuesta a cada nueva anomalía detectada en los bioindicadores de la tripulación. La presencia de Jim era constante, su apoyo inquebrantable, aunque atormentado por el peso de sus acciones pasadas. A pesar de la intensa concentración en su tarea, pequeños gestos entre ellos reflejaban momentos efímeros de duelo compartido y perdón tácito, una mano en un hombro, un breve cruce de miradas. Meses de entrenamiento, confianza y experiencias compartidas se unieron en un pacto no verbal. Salvarían a su tripulación, sin importar el costo personal. Navegar por las dinámicas sociales de la nave resultó casi tan desafiante como la empresa científica. El miedo se había metastatizado entre las filas, evolucionando en una tensión palpable. Susurros de duda y paranoia resonaban a través de los estrechos pasillos del Dawn Voyager. Viara y Jim se reunieron con los oficiales superiores, dirigiéndose a la tripulación con una combinación de órdenes firmes y palabras de aliento, con la esperanza de fortalecer la moral en medio de la menguante esperanza. Pequeños brotes de violencia revelaron la desesperación que apretaba a los hombres y mujeres, sus nervios desgastados como una bomba de tiempo. El faro de la operación fue el descubrimiento de Elena Tarkov, una química cuántica del Departamento de Ingeniería, que ahora exhibía los síntomas más severos de la mutación del suero. Su condición en deterioro se convirtió en un caso de estudio, proporcionando puntos de datos cruciales para la síntesis final del antídoto. Pálida, con ojeras marcando sus ojos, sus facultades cognitivas fluctuaban entre momentos de claridad aguda y agresión desorientada. Al monitorizar sus lecturas Viara notó una variación intrigante. Los síntomas de Tarkov exhibían una relación inversa con variables ambientales específicas, como la modulación de la luz y los niveles de oxígeno. Fue a través de estas observaciones que Viara finalmente conectó los puntos que faltaban. La dependencia de la mutación en las variables artificiales de la nave proporcionó un punto de apalancamiento único. Implementar zonas de ambiente controlado dentro de la nave podría estabilizar a los miembros de la tripulación afectados el tiempo suficiente para administrar el antídoto. Trabajando sin descanso, el equipo transformó secciones de la nave en zonas de contención especializadas. Se levantaron campos de densidad óptica para modular la exposición a la luz, y los niveles de oxígeno se regularon cuidadosamente, proporcionando las condiciones ideales para liberar las propiedades del antídoto. Cuando se sintetizó el compuesto final, un líquido azul luminoso contenido en un recipiente controlado por temperatura, la esperanza encontró un punto de apoyo al borde de la desesperación. Viara y Jim se enfrentaron a la abrumadora tarea de la administración masiva. Los bots médicos automatizados fueron reutilizados, adaptados para distribuir el antídoto de manera efectiva a través de los cuartos de la tripulación y las áreas comunes. Pasaron horas tensas mientras se administraban las dosis iniciales. Las reacciones variaron.
Algunos miembros de la tripulación mostraron una estabilización casi inmediata, mientras que otros convulsionaron violentamente mientras sus cuerpos luchaban contra el potente elixir. Los sistemas de monitoreo mostraban un complejo tapiz de puntos de datos, cada uno contando una historia de lucha y lenta victoria. En medio de estas crisis, se desató una emergencia, un incendio en la sala de ingeniería provocado por el episodio maníaco de un miembro de la tripulación mutado. Viara y Jim se lanzaron al rescate, coordinando las operaciones con una eficiencia practicada. Las llamas rugían mientras los sistemas automatizados de supresión de la nave se activaban demasiado lentamente, y la escena se desarrollaba con una intensidad cinematográfica. Con el sudor y el hollín manchando sus rostros, extrajeron a personal atrapado, la experiencia angustiante grabándose en su memoria colectiva. Las luces de la enfermería parpadeaban ominosamente mientras Viara Tan recuperaba sus sentidos. El cronómetro en su brazo brillaba con un tenue azul, resonando con la adrenalina que bombeaba a través de sus venas. El olor estéril y metálico de la sala médica de la nave se mezclaba con el aroma del miedo que permeaba entre los miembros de la tripulación. Su inquietud palpable pesaba en la atmósfera, acentuando las apuestas en su precaria situación. La sala médica, que usualmente era un lugar de sanación y esperanza, ahora se sentía como un campo de batalla propio. Los monitores pitaban en una inquietante sinfonía, registrando los signos vitales fluctuantes de los tripulantes afectados. Una lista digital de nombres se desplazaba sin cesar en una de las pantallas, cada uno un recordatorio contundente de las vidas que pendían de un hilo. Dr. Simmers, susurró Viara, su voz era apenas una sombra de su antigua fortaleza, ¿tenemos alguna pista sobre el antídoto? Simmers, con su rostro marcado por la fatiga y la determinación, le pasó una tableta de datos. La pantalla mostraba una compleja estructura molecular entrelazada con hebras de ADN alienígena y humano. Cada giro y vuelta representaba largas horas de análisis y numerosas hipótesis probadas contra el comportamiento errático del suero. Esta es nuestra mejor oportunidad, Viara, respondió él, señalando una secuencia resaltada. Necesitamos sintetizar este compuesto y administrarlo dentro de las próximas 48 horas o corremos el riesgo de mutaciones irreversibles. Viara asintió, absorbiendo la gravedad de la situación. El opresivo silencio de la sala solo se interrumpía por el ocasional gemido de dolor de un miembro de la tripulación medicado cercano. Su supervivencia dependía de la creación exitosa de este antídoto, y el efecto dominó de su fracaso era demasiado escalofriante para considerar. Jim entró en la sala, su presencia exigía atención a pesar de su apariencia demacrada. Sus ojos se encontraron con los de Viara, un intercambio silencioso de cargas compartidas y palabras no expresadas. El peso de sus elecciones pasadas y la traición que pendía entre ellos añadía una capa de complejidad a su ya tensa relación. Viara, necesitamos hablar, dijo él, su tono era una mezcla de urgencia y suavidad, señalando el equilibrio que luchaba por mantener entre su deber y sus sentimientos personales. Se trasladaron a un rincón apartado, el zumbido ambiental de la nave llenando los vacíos entre sus palabras. Jim, hay tanto en juego aquí. Debemos concentrar cada gramo de nuestra energía en asegurar el éxito del antídoto. Los ojos de Jim se oscurecieron con determinación. Lo sé, pero primero necesitamos abordar lo que sucedió. La confianza que hemos roto, entre nosotros y con nuestra tripulación. Nuestra unidad define su moral. Tomando una profunda respiración, Viara sintió que la ira, el arrepentimiento y el anhelo luchaban dentro de ella. Odiaba el suero, los ciclos forzosos que imponía y el caos que desataba. ¿Crees que alguna vez podremos repararlo realmente? Preguntó finalmente. La mano de Jim buscó la suya, una conexión incierta pero vital. Juntos, podemos. Enfoquémonos en salvarlos primero. Al regresar al grupo principal, el Dr. Simmers estaba ocupado coordinando con su equipo, analizando los últimos resultados. La sala hervía con un sentido de urgencia mientras se pasaban las tabletas de datos, cada una conteniendo un fragmento del elusivo rompecabezas que intentaban resolver. Tenemos todo lo que necesitamos, anunció Simmers. Solo queda sintetizarlo. Las siguientes horas se desdibujaron en una frenética niebla de rigor científico.
cada miembro de la tripulación contribuyó en la medida de sus capacidades. Los ingenieros convirtieron piezas del motor en equipo biotecnológico, los geólogos identificaron elementos con propiedades compatibles, y los oficiales de comunicaciones trabajaron sin parar para decodificar señales interceptadas que podrían proporcionar pistas adicionales. Jim y Viara, a pesar de su relación fracturada, trabajaron en un ritmo sincronizado, similar a una danza de desesperación y esperanza. Sus movimientos estaban impulsados por un entendimiento tácito, cada acción una promesa para el otro y para su tripulación. El momento de la verdad llegó cuando Simmers, con la precisión de un cirujano experimentado, combinó los compuestos finales. La sala cayó en silencio, las respiraciones colectivas contenidas mientras la mezcla brillaba con un verde radiante, un faro casi etéreo de esperanza. Administrando el antídoto, anunció Simmers, mientras la primera dosis se inyectaba en el oficial principal afectado. El tiempo parecía estirarse infinitesimalmente, cada segundo cargado de anticipación. Miraron cómo el cuerpo del oficial reaccionaba al suero, las convulsiones musculares dando paso a una calma gradual. A medida que cada inyección alcanzaba su objetivo, surgía un patrón similar de quietud, proporcionando un destello de optimismo. Las horas pasaron como segundos, o quizás los segundos como horas. Era difícil de discernir en medio de la crisis. Gradualmente, los infectados comenzaron a mostrar signos de recuperación. La fuerza regresó a los miembros debilitados, los delirios febrilmente se desvanecieron, y el habla coherente volvió a fluir de bocas cansadas. Cada miembro recuperado era un testimonio de su lucha y liderazgo colectivo. Viara se encontraba en la vanguardia, su mirada abarcando a los soldados que habían resistido esta tormenta. Jim se acercó a ella, su rostro suavizado por el alivio bien ganado. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Están recuperándose. Aún queda el tema de la confianza y el liderazgo», respondió Viara, los fantasmas de sus recientes luchas acechando en sus ojos. «¿Cómo avanzamos a partir de esto, Jim?» Jim tomó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Con honestidad y resiliencia. Hemos pasado por lo peor, y todavía estamos de pie. Es hora de reconstruir, por ellos y por nosotros». El Dr. Simmers se acercó a ellos, su rostro traicionando una rara sonrisa. «Una vez que estemos de pie, sugiero una bebida menos peligrosa para la próxima celebración». Una risa colectiva se extendió, frágil pero genuina, una pequeña victoria en un mar de pruebas. La tripulación, unida en alegría y resiliencia, se erguía como un testimonio de su espíritu indomable. Mientras el Dawn Voyager se aventuraba en la vasta y silenciosa inmensidad del espacio, la tripulación del puente retomó sus estaciones, los motores zumbaban con renovado vigor. Las vistas galácticas enmarcadas por las grandes ventanas de observación de la nave sostenían un futuro desconocido, pero lleno de infinitas posibilidades. En la calma resultante del cosmos, con el resplandor espectral de estrellas distantes iluminando su camino, la tripulación prometió en silencio mantener los lazos forjados en el crisol de la adversidad. Su alianza, de humanos y aurelianos, trascendió la fragilidad individual y adquirió una fuerza armónica. Viara y Jim, al mando, encontraron consuelo en su resolución colectiva, un faro dentro de sí mismos. Su viaje, y los caminos que tomaron, quedaron inscritos en la crónica cósmica. Ellos eran, y siempre serían, los navegantes del amanecer. Heraldos de esperanza y unidad en medio de la salvaje naturaleza de la galaxia. A medida que viajaban más profundamente en los misterios del espacio, uno solo podía preguntarse sobre las aventuras que aguardaban más allá del próximo horizonte celestial. La historia de sus pruebas, su resiliencia y su eterna búsqueda de unidad resonaría en los anales del universo, un testimonio eterno de que a veces, los mayores triunfos surgen de los vacíos más oscuros. Mantente atento y explora este cautivador viaje, afirmando que las mayores batallas a menudo se libran en el interior, y las victorias más profundas son las del corazón. Si te gustó esta historia basada en eventos reales, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like. Aquí puedes sumergirte en una realidad diferente cada día, donde cualquier cosa puede suceder. Comenta abajo qué tipo de historia te gustaría escuchar aquí.
Muchas gracias por tu atención, somos la familia Sci-Fi.